Quiero hoy compartir una palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes. Hoy encontramos a muchas personas yendo a las iglesias, adorando a un Dios que todavía no conocen. Adoran al Dios que no conocen. Levantan las manos a un Dios que no conocen como debiéramos de conocerlo. Yo sé que Dios es enorme, imposible conocerlo en todo lo que Él es. Yo creo que no nos va a bastar la eternidad para eso. Pero hay gente hoy adorando a un Dios que no conocen. De hecho, no es nuevo, porque cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Se puede adorar a Dios sin conocerlo. Hay gente que adora a Dios sin conocerlo, porque o no ha querido pagar el precio de conocerlo, o no le ha interesado conocerlo, ha sido perezoso en conocerlo. Por eso, qué importante es que usted tenga una vida de intimidad con Dios, una vida de estudio de la palabra de Dios, porque ahí Dios se revela a través de su palabra. Y qué bueno que puede venir a la casa del Señor y recibir palabra, porque usted está conociendo a Dios cada día más. Pero hay gente que se ha conformado. Necesitamos conocer a Dios. Hay quien se ha conformado a conocer a Dios solamente a través del intelecto, pero no ha tenido un encuentro con Dios, solo por la información, lo que nos han contado, pero no ha tenido su experiencia con Él. Y es importante que conozcamos a Dios. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, el cual envió por nosotros. Por otro lado, encontramos personas que esperan mucho de Dios, de lo que están dispuestos a ofrecerle. Esperamos más de lo que estamos dispuestos a dar. Y bueno, yo sé que Dios es grande y bueno y todopoderoso, y Él tiene mucho más que darnos que nosotros que darle. Pero no solo se trata de lo que Él nos da, sino de lo que también le ofrecemos a Él. La fe no solo consiste en lo que Dios puede hacer por mí, también consiste en lo que Dios requiere de mí. Por lo regular se habla de la fe en todo lo que Dios puede hacer, bendecir, hacer a nuestro favor. Y gloria a Dios, eso es una realidad. Pero la fe también ofrece. La Biblia dice en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, que Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín por fe. La fe no solamente se trata de recibir, la fe se trata de ofrecer. Y dile al que está a tu lado: no te preocupes, que no va a levantar otra ofrenda el pastor. Porque cuando hablo de ofrecer, no solamente se trata de dinero, tu vida, tu tiempo, tu servicio, tu adoración, tu fidelidad a Dios. Y a veces esperamos mucho más de lo que estamos dispuestos a dar. Y Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir, pero la fe de muchos solamente está enfocada en lo que Dios puede hacer por nosotros y no lo que Dios requiere y demanda de nosotros como obediencia. Y a veces la fe no está completa, porque la fe completa incluye el recibir y el dar. ¿Cuántos están conmigo? Siempre he dicho que la fe es como una moneda con dos caras. Una cara es la de que lo que Dios puede hacer por mí, y otra cara es lo que yo puedo hacer por Él. Y no porque Dios me necesite, sino por ofrecerle honra, gloria, alabanza, cumplir mi propósito, obediencia a Dios. ¿Están conmigo? Entonces hay gente que dice tener fe, sí, pero fe solamente para recibir. Entonces solamente tiene una cara de la moneda, la otra no existe, por lo tanto la moneda no es válida. Porque la fe completa es: Dios me da y yo le doy. Él me da la vida y yo le ofrezco mi vida en sacrificio. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por otro lado, tenemos a mucha gente que cree en Dios, y no dudo de su fe, pero no lo ama. Cree en Dios, pero no ama a Dios. Porque si lo amara, lo honrara. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mucha gente fuera de este lugar cree en Dios, pero no está dispuesto a amar a Dios.
Y el primer y más grande mandamiento fue amarás, no fue creerás en Dios. Aleluya. El primero y más grande mandamiento no es creerás en Dios. El primero y más grande mandamiento es amarás a Dios. ¿Están conmigo? Que Dios se encuentre en Castillo Rey La Fe, Escobedo, gente que adora a un Dios que conoce. Yo le invito a que haga todo lo que está a su alcance para conocer cada día más al Señor. Y quizá va a llegar un momento en que diga, como Pablo, no lo he alcanzado todo, todavía me falta, pero lo sigo conociendo. O que diga como Pablo, todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo de una manera más profunda y excelente. Que Dios encuentre en Castillo del Rey La Fe, Escobedo, personas que sí esperan mucho de Dios. ¿Cuántos esperan mucho de Dios? Pero también están dispuestos a corresponder a Dios. Y que Dios encuentre a personas de fe que creen en Dios, pero también lo aman con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y yo sé que para eso estamos aquí, para ser enseñados y que Dios nos hable. Amén. Por eso hoy quiero compartirle algo que va relacionado con esto, y es una pregunta. ¿Y por qué no me dijo que sí? Y no es la historia del chico que le cantó a la novia y le dijo que no. ¿Por qué a veces Dios no nos dice sí a todo? Porque hoy yo como predicador puedo emocionarle prometiéndole todo lo que Dios ha prometido, y no mentiría. Declarando todos los versículos bíblicos que hablan de bendición, y no mentiría, porque Dios los ha dicho. Pero pocos predicadores se atreven a decirle que en algunas de las ocasiones Dios no le dará lo que usted está pidiendo. Ay, pastor, ¿para qué venía? Yo quisiera decirle que Dios le va a decir que sí a todo, pero yo me he encontrado en mi propia vida y en la vida de la gente que yo he ministrado, que en algunas ocasiones Dios dirá que no. Dios va a decir que no. Y si mi mensaje solo está enfocado a que Dios siempre dice que sí, que sí, y no le explico que a veces Dios dice que no, cuando sucede el no, su fe será golpeada, debilitada, y quizás hasta corre el riesgo de alejarse del Señor. Por eso el evangelio tiene que ser predicado de manera completa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amados, todos sabemos y aceptamos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso no hay nada mejor que conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Pero ¿cuántas veces uno tiene una petición y a lo mejor no es tan urgente, a lo mejor no es tan importante, y tú dices, bueno, mira, si Dios me dice que sí, está bien, y si me dice que no, está bien? Y nos es fácil decir, hágase tu voluntad. Pero ¿qué cuando sí quieres que suceda y no sucede? Cuando anhelas, cuando deseas. Decía que en el 2020 perdí a mi papá, se fue con el Señor a la edad de 79 años. Y yo oraba y le decía, Señor, déjamelo unos 5 años más. Tiene 79, a los 85, déjame los 5 años, sánalo, haz un milagro en su cuerpo. Y cuando tú empiezas a ver que vas a perder a un ser amado, te empiezas a reflexionar en cosas que a lo mejor te falta hacer con ellos. No sé si les ha pasado a ustedes. Y una de las cosas que yo sabía que me faltaba era que yo salí muy niño de mi casa para ganarme la vida. A los 10 años yo era autosuficiente económicamente. Por razones de economía salí muy rápido de mi casa. A los 14 años yo ya estaba en el IMSS, con autorización de mis padres, trabajando de una manera formal. Y a la vez estudiaba, trabajo, estudio, después ministerio, trabajo, estudio, ministerio. Después te casas, familia. Y aunque nosotros somos una familia que mi padre siempre nos juntaba, él decía, todos los lunes tienen que estar aquí en la casa. Y nosotros, mi esposa y yo, estamos cumpliendo ahora en diciembre 38 años de casados, más 8 de novios, más 2 de amigos.
¿Ya le echo cuentas? Pero écheselas bien. Laura y yo nos casamos, nos hicimos amigos allí en la maternidad cuando recién nacimos. 2 de amigos, 8 de novios y luego nos casamos a los 10. Amén. Y siempre fuimos una familia que nos frecuentábamos, o sea, cada semana. Pero cuando mi papá se empieza a ya, como que veíamos que ya le iba a llegar su hora, yo decía, ¿y por qué no me fui a tomar unos 2, 3 cafés con él a la semana? Lo veo todos los lunes, pero yo le decía a Dios, Señor, mira, si tú me lo dejas, me lo voy a llevar al Tox. No me pagan regalías en el Tox, hermanos, ¿ok? 2, 3 veces a la semana. De esas veces que a veces dices, ¿y por qué no lo hiciste antes, verdad? Y por ocupaciones, papá siempre dijo que yo era un buen hijo. Creo que fui un buen hijo. Bendije mucho a mis padres. Mi padre estaba orgulloso de mí, pero yo sabía que yo quedé de deber. Quedamos a deber. Yo le decía, Señor, dame 5 años para pagar eso que debo. Y me dijo Dios, no. Mi papá se fue con el Señor. Cuando mi papá se fue, sentí un vacío. Mi papá oraba 4 horas diarias en la iglesia. Lo que hoy soy fue por su fe y por la oración. 4 horas diarias estaba ahí en la congregación orando. Cuando papá se va, sentí una desprotección impresionante, ya siendo pastor y líder y todo lo que tú quieras. Pero Dios me dijo que no. Yo le he pedido un milagro sobrenatural para mi esposa, porque yo sé que Él lo puede hacer, lo ha hecho. Yo he orado por gente y sobrenaturalmente Dios ha hecho milagros. Pero en mi caso nos ha dicho, va a ser por otro lado. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, que a veces hay nos de Dios, nuestra fe puede flaquear, o puedes pensar que Dios no cumple lo que promete. Pero Dios no es mentiroso, Dios cumple lo que promete. Y Él no se arrepiente de lo que cumple. ¿Cuántos dicen amén? Es como si yo le preguntara, ¿por qué Daniel, siendo un hombre de oración, Daniel capítulo 6, usted lo puede buscar en su casa, era un hombre de oración? Cuando él se da cuenta que hay un complot para perjudicarlo, de la gente envidiosa que siempre hay, van con el rey firma un edicto que todo el que ore a un Dios que no sea él, se ha echado en el foso de los leones. Dice la Biblia que Daniel fue a su casa y abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Cuando se dan cuenta que él estaba rompiendo el edicto, van y le dicen al rey, oye, tú dijiste que el que no orara a quien tú querías, pues se ha echado en el foso de los leones. Y yo creo que cuando Daniel se dio cuenta que ya iba a ir a los fosos de los leones, yo creo seguro, porque Daniel era un hombre de oración, ¿sí o no? ¿Usted cree que no oró para ser librado del foso de los leones? ¿Usted cree que no hizo una oración? Señor, yo te soy fiel, yo creo en ti y yo sé que tú me puedes librar del foso de los leones. Es más, tu promesa ahí está. Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá. Y haber recitado todos los salmos que hablan de protección. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Por qué me voy a atemorizar? El que habita al abrigo del Altísimo. Señor, yo declaro tu palabra, yo confieso tu palabra, yo creo a tu palabra y sé que me vas a librar del foso de los leones. Así lo creo, así lo declaro, así lo confío. Pues por muchas declaraciones que haya hecho y por muchas oraciones lo echaron al foso. Ay, pastor, vengo aquí a mi anime, pastor. Espérese hasta el final, ¿ok? Fue a dar al foso. Era un hombre de oración. No fue por falta de oración, ni tampoco fue por falta de fe. ¿Qué me dice de los 3 jóvenes hebreos? No ebrios, hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego, de Daniel 3. Ustedes conocen, Nabucodonosor levanta una estatua y se pide que le adoren. Los únicos 3 que no se postraron al sonido
que se daba para postrarse fueron esos 3 jóvenes. La sentencia era: serán echados al horno de fuego ardiendo. ¿Usted cree que ellos no oraron para ser librados del horno de fuego? Claro, iban a la fe Escobedo, aleluya. Claro que oraron: Señor, tú nos vas a librar del horno de fuego. ¿Y qué sucedió? Fueron metidos en el horno de fuego. Dios dijo no. Seguramente a Daniel le dijo no. Que me dice, por ejemplo, de la hija de Jairo, está enferma. Va Jairo con Jesús y dice el Señor: yo iré y la sanaré. Y en el proceso, en el camino, la hija muere. ¿Y qué me puede decir también de Marta y María? De Juan, que mandan decir a Jesús: Lázaro, el que amas, tu amigo, está enfermo. Y Jesús se queda 2 días ahí hasta a esperar que se muera. Aleluya. Él sabía que iba a morir. Y se tardó 2 días más. Cuando él llega, dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero el Señor se quedó a propósito. Él sabía. De hecho, los que estaban ahí cercanos dijeron: este que abre la vista, a los ojos a los ciegos, y este que hace milagros, ¿no pudo haber hecho que Lázaro no muriera? Y en esa ocasión Dios dijo no. ¿Qué me dice de Pablo? En Hechos capítulo 28, cuando va a una isla llamada Malta y están cogiendo leña, y está una víbora venenosa y lo muerde. ¿Usted cree que Pablo no oraba por protección? Aleluya. ¿Cuántos oran por protección? Yo oro por protección todos los días. Una persona que está consciente de los peligros que enfrenta debe orar por protección todos los días. Y estamos conscientes de los peligros que enfrentamos. Si usted no ora todos los días por protección, es porque usted no está consciente que todos los días peligra. Pero todos los días peligramos. Por eso hay que estar orando. Y Pablo seguramente, él oraba por protección, pero lo mordió una víbora. ¿Y qué me dice de Jesús cuando está en el Getsemaní? Va a llegar la hora de ir a la cruz. Está en una presión impresionante y dice la Escritura que su sudor es como grandes gotas de sangre. Y habla con el Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Y qué le dijo el Padre? No es posible. No es posible. Y Jesús fue a la cruz. La pregunta entonces sería: ¿por qué será que en ocasiones Dios dirá que no? ¿Lo quieres saber en este día o la próxima vez que venga? Nomás que le quiero avisar que sería dentro de 53 domingos. Es bien difícil. Yo quisiera estar en cada congregación, pero son como más de 50. Yo estaría todo el año fuera de la iglesia predicando y no predicaré en la propia congregación. Pero bueno, ¿lo quieres saber hoy o lo quieres saber después? No me convencen ustedes, hermano. ¿Por qué será que Dios no siempre dice sí a todo lo que le pedimos? Y le voy a dar 150 razones. ¿Están listos? Primero, porque en ocasiones no es su tiempo. No es el tiempo de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces Dios no te dirá que sí porque no es el tiempo. Él te dirá sí en su tiempo. O te dirá no porque no es su tiempo. Te dirá sí en su tiempo. Hablando proféticamente el Señor de su pueblo en Isaías capítulo 60 versículo 22, profetiza y dice: la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo yo, el Señor, haré que esto suceda. Diga conmigo: a su debido tiempo. Pero mientras ese tiempo no llega, te dirá no.
Él dirá un sí a su debido tiempo. Por eso Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos dice: no te canses pues de hacer bien, porque a su debido tiempo. La NTV lo dice así. La Reina Valera dice: a su tiempo. Porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Diga conmigo: es al tiempo de Dios y no al mío. Y yo quiero que Dios me diga sí en mi tiempo, pero Él tiene su tiempo para decirte sí. Por eso el Señor nos llama a esperar, a no perder nuestra confianza en Él. Como lo dice Lamentaciones 3, 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Dios te dirá un sí en su tiempo, no en tu tiempo. Y en el caso de Marta y María, el Señor esperó a que Lázaro muriera, y Él lo hará en su tiempo. Mire, yo siempre lo ejemplifico de esta manera. Imagínense que usted tiene, bueno, no sé, algunos tienen hijos de 5 años, 6 años. Imagínate que tú tienes mucho dinero y de repente tu hijo te dice: papá, quiero que vayamos a la agencia. Tiene 5 años tu hijo. Vamos a la agencia porque quiero que me compres mi primer carro. ¿Y usted qué le va a decir? Pero ¿por qué no? Si lo ama. No sea codo, no sea de Monterrey. ¿Por qué no gastar en su hijo? Si le ha dado la vida, ¿por qué no dar el dinero? Usted lo ama. Y todavía su hijo dice: si me amaras me lo darías. ¿O no es así? Pero a usted, por más que le ruegue, y por más que se enoje, y por más que patalee, usted no le dará ese carro porque todavía no es su. ¿Se lo dará cuándo? Cuando ya sea responsable, cuando ya sepa manejar, cuando no mate a otros y se mate solo. Porque todo tiene su tiempo. Por eso es bueno esperar el tiempo de Dios para el sí de Dios. Pero antes de ese tiempo es muy probable que tú recibas un no de Dios. Segundo, porque en ocasiones no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y no pedimos de acuerdo a su voluntad porque no conocemos su voluntad. Y no conocemos su voluntad porque no lo conocemos a Él. Primera de Juan 5:14 versículo y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿cierto o no? A veces estamos pidiendo en contra de su voluntad. No tenemos intención de ir en contra de su voluntad, aunque hay gente que sí la tiene. Nosotros, como hijos de Dios, pues si somos sensatos, no iríamos en contra de su voluntad. Pero muchas de las veces pedimos en contra de su voluntad porque ignoramos su voluntad. E ignoramos su voluntad porque nuestro conocimiento de Dios es muy pobre. Hay gente que no ora. Tú no puedes conocer a Dios si no llevas una vida diaria de oración. Aleluya. Tú no puedes conocer a Dios si abres la Biblia cada domingo. Gloria a Dios. Tú no puedes conocer a Dios si te congregas cada mes. Eres mesero. Tú conoces a Dios a través de la intimidad, a través de su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Entre más conozcas a Dios, tu fe será más grande. Muchos dicen: Señor, dame fe, auméntame la fe. Y Dios dice: ora para que me conozcas. Lee mi palabra para que me conozcas. A los primeros 3 versículos ya te quedas dormido, pero te avientas los 360 capítulos de Betty la Fea y no te duermes. Congrégate, ve un grupo de conexión. Entre más sepas de Dios, más lo conoces y más conoces su voluntad y más fe hay en tu vida. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tu confianza en una persona va de acuerdo al conocimiento que tengas de ella. Y mucha gente va a las iglesias pero no conoce a Dios. Yo sé que aquí en Escobedo es otro boleto, aleluya. Pero mucha gente no conoce, no abre su Biblia entre semana. Le huyen a la oración. Y no es un capricho el pastor
que ores o que leas la Biblia. Es que la necesitamos. Jesús dijo, ahí está la vida eterna, conozcan al único Dios verdadero. Y no solamente de un conocimiento por información o superficial, sino por la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, de la palabra de Dios y quién es Dios para nosotros. No te conformes con lo que conoces de Dios. Entre más conozcas a Dios, más mujer u hombre de fe tú vas a ser y más cosas vas a alcanzar para la gloria del Señor. Conoce más a Dios, para que conozcas su voluntad. En una ocasión, ahí en Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante, una mujer muy buena, muy bien intencionada, era una mamá de Escobedo. Le dijo a Jesús: cuando llegues a tu trono, a tu gloria, permite, Señor, que mi hijo Jacobito se siente a tu derecha y Santiaguito a tu izquierda. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no sabes lo que estás pidiendo. No te puedo decir que sí, porque si te digo que sí, ellos tendrían que pasar por lo que yo paso. No sabes lo que pides. Y muchas de las veces no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago. Y pedimos mal, ¿por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Hoy está más fuerte este mensaje que en la mañana. Se me hace que Dios les trae ganas a estos de la segunda reunión, ¿no? Pedimos mal a veces por no conocer la voluntad de Dios. Santiago 4:3. Número 3. Muchas veces Dios no dice que un sí, porque lo que tú le estás pidiendo está por muy debajo de lo que Él te quiere dar. Él tiene preparado algo mejor para tu vida. Y a veces nos conformamos con frijoles cuando Dios tiene cabrito. Aleluya. Y pedimos de acuerdo a lo que percibimos, oímos y vemos. Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8 que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lee. Entonces yo pido de acuerdo a lo que veo, pido de acuerdo a lo que percibo, a lo que oigo. Pero Dios promete cosas que ningún hombre ha visto. Yo quiero decirte que Dios ha preparado cosas que nadie ha visto. Tú no las has visto, nadie las ha visto, y son cosas que Dios ha preparado para tu vida. El problema es que pedimos de acuerdo a lo que vemos, y lo que vemos está muy por debajo de lo que Dios ve. Aleluya. Y por eso Dios no nos dice que sí, porque Él tiene preparado algo mejor. ¿Cuántos conocen la historia del paralítico de Betesda? Él esperaba que un hombre moviera cuando venía el ángel y movía el agua, que un hombre lo aventara para ser sano. Y nunca se imaginó que no iba a ser un hombre, iba a ser el Hijo de Dios que iba a llegar y lo iba a sanar. Porque Dios va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. ¿Cuántos se acuerdan del paralítico de Hechos capítulo 3? Sí saben que existe un libro que se llama Hechos en la Biblia, ¿verdad? Si no sabes que existe un libro de Hechos en la Biblia y tienes 20 años viniendo aquí, estás en graves problemas. Debiendo ser maestro, tienes necesidad de que te den leche y no carne. Bueno, pero ¿por qué ando así, Adrián? Es que siento que por aquí hay alguien que necesite. Me estoy explicando. Entonces, sí saben que hay un libro que se llama Hechos, ¿verdad? O como aquel cuate que decía, no, pastor, yo pensaba que las epístolas eran las esposas de los apóstoles, pastor. Pero había un paralítico que todos los días se sentaba a la puerta del templo La Hermosa, dice así la escritura. Tenía años ese hombre. Tenía años. Yo creo, ahora cuando yo digo yo creo, no lo tome como una verdad absoluta, o no lo tome como que es algo cierto, tal cual. Yo lo hago para efectos de imaginar un poquito la escena. ¿Estamos de acuerdo? Lo que es absoluto es la palabra de Dios, amén. Cuando yo supongo, creo, me imagino, usted tómelo con mucho cuidado. Pero yo me imagino, yo creo que ese hombre pues conocía de Dios, estaba en el templo, estaba a la orilla del templo. Y yo creo que él en la mañana, antes de salir ese día, cuando sucedió un gran milagro, yo creo que ese día el hombre dijo, Señor, yo te pido que este día, mientras estoy ahí en la puerta, que la gente me dé. Tú sabes que yo no puedo caminar, soy paralítico.
Yo vivo de lo que la gente me da. Te pido, Señor, que no sean tan codos como los de Escobedo, Padre. Y yo te pido, Señor, que al terminar el día yo tenga lo suficiente como para alimentar a mi esposa, alimentar a mis hijos. Yo lo creo, lo declaro, lo confieso y lo decreto. Y ese día, como a las 3 de la tarde, va Pedro y Juan a la oración. Dile al que está a tu lado, porque ellos sí iban a la oración. Amén. Perdón. Va Pedro y Juan a la oración. Y de repente el hombre extiende la mano. ¿Y qué esperaba? Unas monedas. Pero Pedro dijo: soy pastor, no traigo ni plata ni oro. Pero después dijo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo primero que el hombre recibió fue un no. Pero ese no lo iba a llevar a un milagro. Él esperaba monedas y recibió su sanidad. Porque Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar o de lo que nosotros podemos imaginar. Diga conmigo: Dios tiene un plan mejor. No, pero dígalo bien: Dios tiene un plan mejor para mi vida. Amados, Marta y María esperaban una sanidad, pero Jesús iba a manifestar con una resurrección. José quería salir de la cárcel. ¿Usted cree que José no oró para salir de la cárcel porque lo habían metido injustamente? ¿Usted cree que en los momentos de que... Usted conoce la historia? José fue llevado a la cárcel porque la señora doña Poti, la esposa de Potifar, lo acusó falsamente, ¿cierto? Y injustamente se llevado a la cárcel. ¿Usted cree que José en sus ratos, él era un hombre que temía a Dios? ¿No cree que no oró más de una vez o un montón de veces: Señor, yo estoy aquí injustamente, sácame de la cárcel? ¿Y qué Dios le dijo? No. Y entonces de pronto él parece ver que su oración está siendo contestada, porque llegaron el copero y el panadero que habían conspirado contra el faraón. Y entonces ellos tienen un sueño, les interpreta el sueño. Al copero le dijo: te van a restituir en tu puesto. Al panadero le dijo: te van a dar chicharrón, te van a matar. Se cumplió en el copero lo que dijo José. Y cuando iba a salir el copero de la cárcel, José le dice: acuérdate de Acapulco, acuérdate de mí y háblale a Faraón de mí. ¿Y qué cree que pasó con el copero? Andaba tan emocionado que hasta se le olvidó. Oye, Señor, yo pensé que esta era la manera en que tú me ibas a bendecir. Y pasan años. Pero yo pienso que si el copero, diga conmigo, el pastor piensa, no puedo asegurarle, pero pienso que si cuando sale el copero y le dice a Faraón que hay un hombre que interpreta sueños, a Faraón no le hubiera importado. Pero Dios tenía su plan, porque Dios tenía un plan mejor. Y después hizo que Faraón soñara un sueño. ¿Recuerdan la historia? Y José lo interpretara. Y si sale en el tiempo del copero, posiblemente le hubiera sido un ciudadano más, un esclavo más. Pero en el tiempo de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a que Dios siempre tiene lo mejor, él salió de la cárcel para ser el segundo después de Egipto. Era el gobernador de Egipto, porque Dios tiene un plan mejor. Amén. Jóvenes, si la chica con la cual andas detrás te ha dicho que no te preocupes, Dios tiene un plan mejor. Dios te está librando de una Jezabel. No se crean. Amén. Jeremías 29:11. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Isaías 55:11. Porque mis pensamientos no son como los tuyos, más grandes que los tuyos son los míos. Y por eso muchas de las veces Dios dice que no, porque tiene un plan mejor. Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pensamos o pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es más abundante de lo que yo alcanzo a ver. Porque yo pido de acuerdo a lo que el ojo ve, a lo que el oído oye. Pero Dios tiene cosas mayores, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Siguiente, diga conmigo: para probar la fe. ¿Te has puesto a pensar qué tan débil o qué tan fuerte es tu fe? Mucha gente dice: yo tengo una fe enorme, una fe grande.
pero en el momento de la dificultad la pierden. Y a veces Dios quiere probar nuestra fe. Ahora, ¿por qué Dios quiere probar nuestra fe? Para Él darse cuenta de qué tamaño es nuestra fe. No, Él ya lo sabe, Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Él quiere que tú te des cuenta, que yo me dé cuenta. Cuando la Biblia habla de probar la fe, no es para que Dios se dé cuenta, es para que nosotros nos demos cuenta. Él es omnisciente. Él sabe cuánta es mi fe, ¿o no? ¿Y por qué Dios quiere que me dé cuenta de qué tan amplia o qué tan pequeña es mi fe? Para que de acuerdo a eso yo pueda crecer en fe. Si me doy cuenta que mi fe es pequeña, yo voy a crecer en fe. Si tengo un nivel de fe bueno, quiero ir por más fe. Porque quiero decirte que solamente a través de la fe podemos obrar milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Andamos por fe y no por vista. Dios quiere que tú te des cuenta, que yo me dé cuenta de cuál es el nivel de mi fe, porque nos quiere llevar a un mayor nivel de fe. Dios quiere hacer crecer nuestra fe. Por eso el apóstol Pedro nos dice que en el versículo 7 de 1 Pedro 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Mucha gente dice tener fe, pero a la hora que Dios dice no, a la hora que Dios dice espera, a la hora que Dios dice no es el momento, su fe cae. Entonces no era fe, o la fe no era completa. La fe completa es la que tenían los jóvenes hebreos. ¿Qué dijeron cuando les dicen vas a ir al horno de fuego? Y le dijeron, mire señor don Nabuco, el Dios al que nosotros servimos nos puede librar. Y sabemos que nos librará. Pero si no lo hiciera, nosotros seguiremos adorando a nuestro Dios y nunca nos inclinaremos a otro Dios que no sea nuestro Dios. Esa es fe. Porque si yo aviento la toalla en el momento de la prueba, porque no salen las cosas como yo quisiera, entonces mi fe es cuestionable. Yo conozco mucha gente que cuando Dios no hizo lo que ellos querían, dejaron de servir a Dios y de buscar a Dios. Entonces no era fe, porque la fe permanece. La fe es como la de Job. La fe que Dios quiere que tengamos es como la de Job. Job decía, aunque Dios me mate, yo seguiré esperando en Él. Yo le pedí a Dios que librara a mi padre, no lo hizo. Yo sigo confiando en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y hay personas que dicen tener fe, pero cuando viene la prueba no pasan la prueba de fe. Y Dios no te prueba para hacerte sentir mal. Lo que quiere es que nos demos cuenta de cuál es el tamaño de nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero además, ¿por qué Dios no dice un sí a todo lo que le pedimos? Diga conmigo, porque me está preparando. Entre la oración y la respuesta, Dios te está preparando. Yo quiero decirte que desde el momento en que tú hiciste tu oración, Dios te escuchó. Dios no está sordo y Dios está atento al clamor de sus hijos. La Biblia dice, clama a los justos y Jehová los oye. ¿Cierto o no? Dios, desde el momento en que usted oró, aunque parezca que no es así, y aunque parezca que Dios no está interviniendo y Dios no está actuando, yo quiero decirle que del momento en que inclinó su corazón para orar y para pedir delante del Señor, el Señor escuchó su oración. Como le fue dicho a Daniel, desde el día en que te humillaste para orar, desde ese día, yo escuché tu oración. Ahora, ¿qué sucede entre la oración y la respuesta? Diga conmigo, preparación. Dios nos va a preparar para el milagro que quiere hacer en nuestra vida. Dios te quiere bendecir en abundancia. ¿Cuántos lo creen así? Pero antes te tiene que quitar el orgullo. Aleluya. Porque si te bendice en abundancia, no vuelves a la fe. Haces tu propia iglesia en la del valle. Amén. No sé si me estoy explicando. ¿Cuánta gente Dios le ha bendecido y le ha dado y se llena de orgullo, de soberbia y de arrogancia y cree que es por su fuerza? Y Dios dice, no es por tu fuerza. Yo quiero que pases por esta situación para que te des cuenta que no es por ti, es por mí. Y te tengo que preparar para la bendición, porque quiero decirte que aún para las cosas buenas de Dios necesitamos estar preparados. Hay mucha gente que le hace daño la bendición. Cuando se echaban puro abón, ninguna mujer se les arrimaba. Pero ahora se echan Tom Ford y las moscas andan detrás. Y se cree la gran cosa. Ese Tom Ford que te estás echando es porque Dios ha sido bueno, no para que conquistes otras mujeres. Aleluya. Y a veces Dios nos dice que no, para preparar nuestro corazón, para que cuando suceda,
la tentación tú puedas soportarla. A veces Dios tiene que tratar con nuestro orgullo. Todos tenemos algo de orgullo. Todos. Dije que todos. Sí, usted también, incluyéndome yo. Yo tengo que lidiar contra él. Porque el orgullo se asoma. A veces el enemigo te quiere hacer pensar que es por ti. No es por ti, es por Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la gracia y el favor de Dios. Y Dios, mientras se dé cuenta que tú no tienes esa mentalidad, posiblemente retrase sus sís. Que vamos a pensar que es por nosotros. Por eso le decía el Señor a Israel: cuando entres en la tierra que te prometí, donde vas a habitar casas que no edificaste y coseches en viñas que no plantaste, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. No vaya a ser que comas y te sacies y digas: el poder y la fuerza de mi mano me han dado esta riqueza. Dijo: no, acuérdate que Jehová tu Dios, de él es el que viene el poder para hacer la riqueza. Y hay personas que con una bendicioncita ya se marean. Y Dios tiene bendicionzonas enormes y andan todos mareados. Tienen un bocho y andan mareados. No, hombre, espérate que traigas el Tesla. Si con el bocho te mareas, con el Tesla no te volvemos a ver en la Fe Escobedo. ¿Están conmigo? Y diga conmigo: Dios me está preparando. Si yo tengo una herencia para mi hijo, que creo que es un buen consejo para los padres. ¿Cuántos creen que los padres debemos buscar y que Dios nos ayude para dejarles herencia a nuestros hijos? Hermano, déjales de perdido paga el cajón donde te van a enterrar. No hayan donde sacar dinero para enterrarte. Pero yo creo que Dios puede darme para dejarle algo a mis hijos. Ay, codos, yo pensé que los de Apodaca eran peor que ustedes. Dios te puede dar para darle una herencia a tus hijos. La Biblia dice que el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y la Cheyenne, pa. Dios te puede dar herencia, te puede dar para darle herencia a los hijos de tus hijos. Pero una cosa sí te digo: tú no le darías la herencia si tu hijo no está preparado. ¿Qué le vas a hacer daño? ¿Y qué es lo que uno hace? Ese niño, del ejemplo que le di de los 5 años, que le pide al papá el carro de la agencia, ¿qué va a hacer el papá? Te voy a preparar. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar a cuidar. Te voy a enseñar a usar bien las cosas, para que el día que te las entregue, lejos de hacerte daño, te hagan bien. Por eso Dios en ocasiones no dice no dice sí, perdón, porque nos está preparando. Dios nos está perfeccionando. Aún las pruebas que pasamos, Dios nos perfecciona. Amén. Pero hay algo más. A veces Dios dice que no porque nos está protegiendo. Diga conmigo: me está protegiendo. Deuteronomio 7, 22 y 23. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Le dice al pueblo: poco a poco. ¿Por qué no de un jalón, Señor? De un jalón. Acaba con mis enemigos de una vez por todas. Que no hay poder en ti. Claro. Y yo declaro que hay poder en el Señor para acabar con mis enemigos de una vez por todas. Y lo decreto y lo establezco. Ahora, yo creo en las confesiones y creo en las declaraciones de fe que estén basadas en la palabra. Y siempre lo voy a declarar y siempre lo voy a decir. Pero quizá Dios, aunque declare y aunque diga, me dirá que no, por las razones que le estoy exponiendo. Y le dice el Señor: las echaré poco a poco. Pues, Señor, ¿por qué de un jalón? Señor, cambia a mi esposa de un jalón. O cámbiala o mátala, pero haz algo, Señor. Y Dios dice: ahí va poco a poco. No sé, a veces Dios hace las cosas poco a poco. Y le dice: no podrás acabar de ellas enseguida. Pero ¿por qué no? Yo quiero ya. Persigue a mis enemigos. Los alcancé, los trituré, los descuarticé. Aleluya. ¿Por qué no rápido? Y el Señor dice: para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Ellos, tus mismos enemigos, te van a defender y proteger de las fieras del campo. Pero mátalos ya. Te matan las fieras a ti. ¿Sí me estoy explicando? Estoy parafraseando lo que está aquí escrito. Te van a matar las fieras, te estoy protegiendo. Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Pero no va a ser de la noche a la mañana, porque te estoy protegiendo.
El pueblo quería que fuera rápida la victoria sobre los enemigos, pero Dios los estaba protegiendo. ¿De cuántas cosas Dios nos está protegiendo cuando nos dice no? Algunas peticiones no son contestadas y procesos se alargan porque Dios nos está protegiendo. Éxodo 3:17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Ay, Señor, ¿para qué tanto rodeo? ¿Para qué un camino largo si está uno más cerca? Pero Dios nos los llevó por el camino que estaba cerca, porque Dios dijo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios estaba protegiendo a su pueblo del desánimo que podría llevarlos de nuevo a Egipto, y los quería preparar para la guerra, porque ellos no sabían nada de guerra. Y cuando tuvieran la victoria y tuvieran las bendiciones, no las perdieran de los enemigos, sino que tuvieran suficiente poder guerrero para que lo conquistado no se los conquistaran a ellos. ¿Están conmigo? Ay, hermano, yo hoy en la primera reunión les decía que hubo un tiempo en mi vida que yo empecé a trabajar muy jovencito, y empecé en una empresa a los 14 años, y yo estuve 20 años trabajando para esa empresa antes de dedicarme a las cosas de Dios, y Dios me bendijo de una manera impresionante. Pero hubo una etapa en mi vida cuando salí de la universidad que yo empecé a sentir que Paco merecía más. Ya soy licenciado y el sueldo tiene que subir, aleluya. Y yo admiraba mucho a los que trabajaban en bancos, a los banqueros. Yo dije, Señor, yo creo que para tu hijo Francisquito, o sea yo, tú tienes un puesto de dirección en un banco. Yo declaro que va a crecer ese lugar. ¿Cuántos se acuerdan de va a crecer? Viejillos, ya están igual que yo. De Banpaís, Bancam, Bancomer, Banca Serfín, Banco Regional del Norte. Y yo le metí solicitudes en todos, y yo declaraba, yo declaro, es para mí. ¿Por qué un hombre que no conoce a Dios está en ese puesto? Y yo, que soy hijo del Altísimo, San Francisco de la Chona City, no va a tener ese puesto? Porque los mejores puestos son para los hijos de Dios, aleluya. Y todo eso es cierto. No estaba declarando algo mal. Es más, me agarré de lo que Dios le dijo a Ciro. Ciro, yo iré delante de ti y quebrantaré las puertas de bronce. Yo veía las puertas de Banpaís quebrantadas. Iban a crecer, iban norte. No era Banorte, era Banco Mercantil del Norte. Y Bancam y todos esos. Quebrantaré las puertas de bronce. Cerrojos de hierro haré pedazos, y te entregaré los tesoros escondidos. ¡Uah! Me ponía la mano, yo me caía solo. Pero después me di cuenta que ningún banco me llamó. Y lo declaré y lo profeticé. Y como le digo ahorita, yo no estoy en contra de declarar y profetizar, pero también tengo que aceptar que a veces, aunque grite, declare, profetice y decrete, Dios dirá. Y me dijo que no. Lo que yo no sabía es que ese lugar donde Dios me había puesto de pequeño, yo iba a llegar al segundo puesto después de los dueños de la empresa. Y en ese tiempo Dios me bendijo impresionantemente. Mi economía creció tan fuerte que si hubiera estado en el banco, yo no hubiera tenido a los 24, a los 26 años todo lo que Dios me dio. Y Dios me estaba preparando porque un día me iba a llamar, y sabía que Paco iba a batallar. y me dio mi casa. Yo tenía, a los 20 años yo tenía casa propia. A los 27 tenía mi segunda casa. A los 30 tenía la tercera casa. Y bien, no andaba robando, ¿ok? Trabajando, Dios me bendijo. Pero si yo salgo de ese lugar, yo me hubiera perdido de todo eso. A veces Dios dice que no. ¿Por qué? Porque te está protegiendo. Y quizá yo pude haber dicho, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que tú dices de tu palabra? No me diste la palabra que tú le diste a Ciro. ¿Por qué no me la das? ¿Saben por qué? ¿Por qué no la cumpliste conmigo? No, eso no es fe. Fe es aceptar lo que Dios diga. Porque lo que Dios diga es porque tiene un plan mejor, porque te está protegiendo. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ya estoy terminando. Diga conmigo, gracias a Dios que ya va a terminar. Pero Dios a veces nos dice que no, porque Él quiere mostrar su gloria a través de lo que padecemos.
Ahorita cantábamos que se abre el cielo, muévete, Señor, venga a ti tu reino. Pero algo hablaba de la gloria. Los cielos cerrados se abren. ¿Tu gloria? ¿Tu gloria se qué? Se mueve aquí. Y ¿saben una cosa? A veces pensamos que la gloria de Dios es sentir ñáñaras, así rico. Ay. Usted asocia gloria de Dios con milagros sobrenaturales, con respuestas de Dios poderosas. Usted asocia gloria de Dios con sentir bonito, con hablar en lenguas, lo cual es gloria de Dios, ¿estamos de acuerdo? Con presencia de Dios, impresión. Pero ¿sabes que Dios también puede mostrar su gloria cuando sufres? Eso no lo vemos como gloria. Porque oye todo el mundo la gloria y la gloria y la gloria, y que caigan un montón de cosas de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, gloria. Pero Dios mostró su gloria con Daniel. No lo libró del foso, pero sí lo libró de los leones y mostró su gloria. Y gracias a que Dios mostró esa gloria con Daniel, la gente de su época conoció al Dios de Daniel. Daniel 3, 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el... Daniel 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Cuando Darío se da cuenta que fue echado al foso de los leones, al día siguiente se levanta muy temprano y dice: Daniel, el Dios que tú sirves te pudo librar de los leones. Y Daniel: no me despiertes, estoy dormido, tengo uno de almohada y otro de colchón. Daniel, ¿te pudo librar tu Dios al que tú sirves? Y dijo Daniel: claro que sí. Y el hombre hace esta declaración. Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel, un incrédulo. Y Dios le dijo: no te voy a librar de los leones, pero te voy a librar del foso, porque yo quiero mostrar mi gloria a través de lo que tú estás pasando. Y eso sucedió con los jóvenes hebreos. Dios no los libró del horno, pero estaba con ellos en el fuego. Y ahí en Daniel 3, 28 y 29, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa se convierte en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Dios quiere mostrar su gloria cuando te dice un no. Él quiere hacer algo mayor que lo que tú te estás imaginando. Y si no, pregúntele a Marta y María, porque Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿No te he dicho, Marta, que si creyeres, tú verás la gloria? Es que asociamos gloria con sensaciones ricas. No, la gloria se manifiesta en momentos cuando Dios dice que no. ¿Qué me dice de Esteban? Esteban fue el primer mártir que murió por Jesús, el primer mártir gentil. Dios no libró a Esteban de las piedras. Dios falló. Él no falla. Dios no lo libró de morir apedreado injustamente, acusado injustamente. Y yo estoy seguro que Esteban oró: Señor, líbrame de las piedras, pero Dios no lo libró. Pastor, pero ese Dios es malo. No, nuestro Dios es bueno.
Y Dios es soberano y Él es sabio. Pero Dios pudo mostrarle a Esteban la gloria de Él en medio de las piedras. Por eso le decía que no siempre ver la gloria de Dios son cosas lindas, bonitas, cómodas. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, dijo: yo veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Cuando él vio esa gloria, dijo: no me importa morir apedreado, esta experiencia de ver a Dios y de ver al Hijo me es suficiente. Y él se fue a la eternidad viendo la misma gloria de Dios, porque Dios puede manifestar su gloria cuando Él te dice que no. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Señor. No sé cuánto tiempo tardaría en morir, pero entre el tiempo en que Él murió y empezó a recibir esas piedras, Él estuvo viendo la gloria del Señor. Ahora dile que está a tu lado: yo no quiero esa gloria. Pero habrá quien sí la va, Dios te va a llevar por ahí. Yo quisiera que no, pero no te preocupes. Hay gente que ha muerto como mártir y Dios no la ha librado. Pero gracias a la sangre de esos mártires, nosotros estamos aquí libremente. Porque ninguna sangre que se derrama de un mártir quedará sin fruto. Y la sangre de Esteban, el día de hoy en Escobedo, sigue clamando: veo la gloria de Dios. Y usted y yo estamos aquí para aprender de Esteban. Pero además, por último, Dios ve más allá de lo temporal. Dios ve las cosas desde un plan eterno. Nosotros vemos la muerte como una tragedia, pero Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué lo decía Pablo? Porque él veía las cosas desde la perspectiva de lo eterno, no lo temporal. ¿Me estoy explicando? Él veía las cosas a la perspectiva de lo eterno. Cuando usted y yo veamos las cosas a la perspectiva de lo eterno, ninguna cosa temporal nos va a detener. El problema es que estamos muy aterrizados. Pero Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo quisiera ya ser liberado del cuerpo para estar en la presencia de Dios, pero pues tengo cosas que hacer, entonces estoy en estrecho. Si me quedo para seguir predicando el evangelio, o si ya me voy para allá, quitarme a los hermanos de Escobedo que como ponen gorro. No sé si me estoy explicando. Porque Dios ve las cosas desde la perspectiva eterna y nosotros solamente temporal. Si tú pediste a Dios por un familiar tuyo y ese familiar era un temeroso de Dios, llamaba a Dios y murió, y no te contestó Dios la oración, es que Dios tenía un plan mejor para él. Es que para mí es una tragedia, sí, para ti, pero Dios, el que va a la presencia de Dios, no tiene problemas. ¿Están conmigo? El problema es que decimos que amamos la presencia de Dios, pero no queremos ir allí. Aleluya. Señor, amo tu presencia. ¿Te vas a morir mañana? No, no la amo tanto, Señor. Todos piensan en el cielo y todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere apuntarse. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vimos las cosas a la perspectiva de lo temporal. Y Dios quiere abrir tus ojos para que veas las cosas a la perspectiva del eterno. ¿Están conmigo? Dios le dijo a su hijo no, porque él no estaba viendo el momento de la cruz. Él estaba viendo el día de hoy, que tú y yo hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que Él dio su vida por nosotros. Y el Padre tuvo que decir: no, hijo, no puedo hacerlo. Quisiera hacerlo, eres mi hijo, te amo, pero hay una humanidad que necesita el sacrificio, y tienes que ir a la cruz. Esteban, te amo, Esteban, pero tú ya estás listo, hijo.
Yo te quiero conmigo. Y a través de lo que tú hiciste, muchos crean. ¿Sabe quién estaba ahí ese día? Pablo. Pablo vio eso. Pablo escuchó a Esteban decir: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús, seguramente se acordó de esas palabras. Y hoy usted y yo aprendemos de Pablo todos los domingos. Si Dios dice que sí o Dios dice que no, sea su nombre bendito. Job lo sabía. Job, un día cuando su mujer le dice: ya, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, con una vieja de esas por esposa, que Dios nos guarde, hermanos. Vieja viene del hebreo, mujeres como la esposa de Lot. Maldice. Y dijo: eres una insensata mujer. ¿Acaso recibiremos solo el bien de Dios y el mal no? ¿No dijo así? Y no es porque Dios mande males, como diciéndole: ¿acaso servirás a Dios solo cuando todo está bien? Le estaba diciendo: señora, yo sirvo a Dios aunque las cosas no estén bien, porque mi fe y mi confianza está puesta en Él. Y no lo amo por lo que Él me dé o por lo que Él haga, lo amo por lo que Él es. Y a Él sea toda la gloria y la honra. Dele su mejor aplauso al Rey. Póngase de pie. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Dile a Él: yo creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en lo que harás en mí, en mí. Cántelo con entendimiento y dígale: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de